Nunca supe qué le pasó a mi madre. De hecho, nunca la conocí. Poco después de mi nacimiento, fui acogido por otra mujer, a quien asumí como mi madre biológica hasta que cumplí 5 años. Esta mujer no era mi madre de sangre, pero era tan cariñosa y atenta que me brindó el calor emocional de cualquier buena mamá. Mi infancia con ella consistió en recuerdos maravillosos. Después de mi 5º cumpleaños, empezó a contarme sobre mi madre biológica. Dijo que mi madre era una persona sin hogar y que una noche simplemente apareció en su puerta. Estoy segura de que tu mamá era una buena mujer, comenzó, pero no tenía una casa para mantenerte. A mis 5 años, la miraba embelesado mientras me contaba esto. Simplemente ya no podía cuidarte, y el invierno era muy duro. Perdió su trabajo y no tenía dinero. Así que te dejó conmigo. Había muchas preguntas sin respuesta, pero mi madre adoptiva mantuvo la historia simple y directa, fácil de entender para mi mente infantil. A medida que fui creciendo, me contó más detalles de la historia. Una noche, yo estaba sentada en la sala. Tu tío Teddy estaba frente a mí. Ambos escuchamos que alguien golpeaba la puerta, y cuando Teddy fue a abrirla, había una mujer joven y hermosa en el porche. Cuando describía a mi madre, no podía evitar sentir una alegría pura por dentro. ¿Qué tan joven era? ¿Como de unos 20 años? Pregunté emocionado. ¿Sabes? Podría haber tenido esa edad. Pero lo que sé es que era lo suficientemente joven como para enfrentar las dificultades de no tener dinero para mantenerse sola con un hijo, explicó. ¿Cómo se llama? Pregunté. Janice. Janice Edwards. A partir de ahí, me dio todos los detalles que llevaba años queriendo escuchar. Lo primero que notamos fue al bebé que llevaba en brazos. Mi madre adoptiva me sonrió con calidez, señalándome con un dedo. Era enero, en pleno invierno, pero estaba de pie afuera con solo una camisa de franela delgada. Sin abrigo. Estaba temblando de pies a cabeza mientras te sostenía en sus brazos. Parecía que había usado el abrigo que llevaba para envolverte y mantenerte caliente. Siguió consolándome con su sonrisa, que me reconfortaba mientras escuchaba esta triste historia. Era evidente que esta mujer estaba en una gran necesidad, pero aún así le pregunté si estaba bien. Por supuesto, negó con la cabeza. Entonces Teddy la hizo entrar y la sentó en el sofá. Le di un chocolate caliente y le puse una manta cálida. Luego tuvo una larga conversación conmigo y con tu tío Teddy, explicó. ¿Qué les dijo? Como ya sospechaba, estaba en un momento muy bajo de su vida. El lugar donde trabajaba estaba a punto de cerrar definitivamente, y le habían reducido mucho el salario porque ya no podían pagarle lo mismo de antes. Cuando finalmente cerraron la empresa, se quedó con varios parientes durante meses, hasta que se cansaron de ella y la abandonaron. La sonrisa de mi madre adoptiva ya no era suficiente para evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Entonces, ¿dónde está ahora? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Mi voz temblaba. Mi madre adoptiva se acercó y me abrazó antes de decirme. Odio tener que decirte que no lo sé. Cuando tu tío Teddy y yo fuimos a la cocina, escuchamos que la puerta principal se abría, y cuando volvimos a la sala, ya no estaba. También te había dejado acostado en nuestro sofá. Me abrazó más fuerte y luego me besó en la frente. Tu madre solo quería que tuvieras una buena vida. No quería que pasaras tu infancia en medio de dificultades, luchando constantemente a su lado. Así que, por favor, no la resientas. Habría sido una gran madre si las circunstancias hubieran sido mejores. No sabía cómo sentirme en ese momento. No resentía a mi madre en absoluto. Solo quería ver su rostro y abrazarla como abrazaba a mi madre adoptiva en ese momento. Pero a la mañana siguiente me desperté y vi una nota que había deslizado por debajo de la puerta. Era de ella. Decía que se iba del área por un tiempo. Pero que si decidíamos quedarnos contigo, volvería para visitarte o al menos ver si seguías aquí. No dijo cuándo, pero aseguró que eventualmente regresaría. Aunque la mayoría de lo que me contó debería haberme hecho sentir mal, esa última parte me animó el resto del día, y de cada año desde entonces.
El hecho de que algún día iba a ver a mi madre biológica llenó mi corazón de esperanza infinita. Desde ese día, siempre volvía de la escuela preguntando: ¿ha venido? ¿Está aquí? La respuesta siempre era no, desafortunadamente. A veces no quería preguntar porque temía escuchar un no, lo que me deprimía de nuevo. Pero nunca perdí la esperanza. Pasaron algunos años y seguía llegando a casa preguntando si mi madre biológica había hecho la visita. Siempre estaba en el fondo de mi mente. A menudo, estando fuera, pensaba, estará en la casa esperándome. En general, me resulta difícil recordar un solo momento de tensión entre mi madre adoptiva y yo. Incluso durante mi adolescencia. Cuando era pequeño, nunca organizaba fiestas de cumpleaños ni permitía que trajera amigos a casa, aunque tenía muchos. Pero siempre se aseguraba de que fuera feliz en mis cumpleaños, celebrándolos de maneras que sabía que me dejarían satisfecho. Las celebraciones eran simples, como ir a ver la última película de superhéroes o asistir al carnaval anual que siempre coincidía con mi cumpleaños. Otras veces hacía actividades al aire libre con mi tío Teddy. Aunque estaba contento con esto, secretamente anhelaba algo de interacción social con mis amigos fuera de la escuela. Siempre me preguntaba por qué insistía en que evitara eso. Mi tío Teddy ha estado presente desde que nací, hasta donde sé. Vivía con mi madre adoptiva y conmigo. Nunca se casó, y creo que nunca lo vi salir con una mujer. Teddy pasaba la mayor parte del tiempo al aire libre, en áreas boscosas, pescando o acampando. A veces elegía un lugar y montaba su equipo de campamento, quedándose 2 o 3 noches. Esto era rutina, y lo hacía aproximadamente 2 veces al mes. A menudo, cuando regresaba, era en plena noche. Cuando era más joven, me despertaba el sonido de la puerta abriéndose abajo, y bajaba corriendo para saludarlo y abrazarlo en silencio. ¿Terice sabe que estás despierto?, susurró una vez, dándome una amplia sonrisa, sabiendo lo que pasaría si mi madre adoptiva me descubría vagando por la casa a esas horas. Empezó a llevarme en sus pequeñas excursiones de campamento cuando llegué a la secundaria. Pero, por supuesto, no siempre podía acompañarlo, ya que hacía esto todo el año. Probablemente lo hacía cada 2 meses, pero en verano era más frecuente. Amaba a mi tío Teddy. Además de mi madre adoptiva, era otra fuente de alegría. Sin embargo, él era mi vía de escape para relajarme y romper algunas de las reglas de mi madre adoptiva. Dado que no podía pasar tiempo con amigos, pasaba el rato con Teddy cada vez que quería divertirme. A veces me permitía hacer cosas que mi madre adoptiva no aprobaba, especialmente en mi adolescencia. Gracias a él, con frecuencia me escapaba para recorrer los bosques con él por la noche. Normalmente encendía una fogata para sentarnos, y luego simplemente disfrutábamos de las estrellas. Fue en una de esas noches cuando me dio mi primera cerveza, a los 16 años. Mientras bebía una lata de cerveza, tomó el paquete de 6 y me lo tendió. Confundido, le di una mirada de qué se supone que haga con esto. Él sonrió. «Vamos, no tengo nada más para que bebamos», dijo. Miré las cervezas en mis manos y luego lo miré a él antes de abrir una de las latas. Rió antes de decir: «Si cuentas algo, te daré una paliza». Una mañana me desperté en nuestra tienda solo para descubrir que el tío Teddy no estaba. Su saco de dormir estaba abandonado, abierto, y tirado entre el desorden de su área. Esto era típico. Yo solía dormir más que él, y le gustaba comenzar las mañanas pescando junto al lago. Normalmente no lo seguía hasta 1 hora después de despertar, pero esa mañana decidí comer algo de la comida enlatada que llevamos y tomar mi caña de pescar de inmediato. Cuando llegué al lago, el tío Teddy no estaba allí. Solo vi su caña tirada en el borde del lago, junto con su botella de agua y el balde de carnada. También estaba su silla cerca. Después de revisar el lugar para tratar de encontrarlo, finalmente lo vi. Estaba de pie frente al hospital que quedaba a varios metros del lago. Me sentí confundido. Llevábamos años pescando en ese lago y nunca prestábamos atención al hospital, a pesar de que estaba justo al lado. A menudo olvidaba que existía. Lo más extraño era que estaba hablando con una mujer joven. No estaba seguro,
pero parecía que coqueteaban. Lo que fuera que estaban discutiendo provocaba muchas risas entre ambos. La escena me hizo sonreír. Pero mi sonrisa se desvaneció cuando la mujer se dio la vuelta y mostró su barriga de embarazada. Saqué mis binoculares y enfoqué a los dos para confirmar lo que sospechaba. Sí. Estaba embarazada. Pasaron varios minutos, pero el tío Teddy y la mujer continuaban conversando. Anticipaba el momento en que él se alejara para preguntarle sobre ella. Pero cada vez que miraba en su dirección, seguían hablando. Cuando finalmente regresó, estaba tan concentrado en pescar que no noté que se acercaba. Parece que hoy decidiste madrugar. Me giré y vi al tío Teddy acercándose a su silla. Recogió su caña y empezó a colocarle el cebo. ¿Quién era la chica?, pregunté, con esa misma sonrisa de antes extendiéndose por mi rostro. Hubo una pausa. Giré lentamente la cabeza hacia él, solo para encontrarme con su mirada fría. No te hagas ideas raras. Solo es alguien a quien vi que necesitaba ayuda, explicó. ¿Cuándo la viste? Lanzó su línea de pesca al agua antes de decir. Fue hace un par de meses. Estaba aquí solo un fin de semana, y casualmente vi a una mujer inclinándose hacia el suelo para recoger algo. Usé mis binoculares para verla mejor. Parecía que había dejado caer su bolso junto con algunas otras bolsas, pero no podía agacharse a recogerlas porque estaba embarazada. Recogió su línea. Así que corrí para ayudarla. Recogí sus cosas y la acompañé a su coche. Me dio las gracias y luego me preguntó de dónde había salido, porque sabía que no estaba en el estacionamiento al principio. Le dije que llevo años viniendo aquí a pescar y acampar. Y a partir de ahí, empezamos a hablar de una cosa tras otra. Hemos estado hablando desde entonces. Cada vez que la veo salir del edificio, corro a charlar con ella, terminó el tío Teddy. Mi sonrisa se amplió por completo. Has estado hablando con ella durante meses, exclamé. Me lanzó una mirada rápida antes de volver a fijar la vista en el lago. ¿Sabes cuánto tiempo lleva embarazada?, pregunté. Cuando la conocí, dijo que tenía 5 meses. A medida que se acerca la fecha de parto, parece que visita más a menudo el área de maternidad. El bebé podría nacer cualquier día o semana, respondió. Dejé mi caña de pescar en el suelo antes de preguntar. ¿Y dónde está el padre del bebé? ¿No debería ese tipo estar aquí apoyándola? Ella no ha dicho nada sobre él. Ni siquiera creo que esté presente en su vida, contestó el tío Teddy. ¿Así que quieres ser el padrastro?, bromeé, empezando a reír. El tío Teddy no pudo evitar soltar una carcajada. Vamos. En serio, no es nada. Solo soy un extraño haciéndole compañía durante su embarazo. Pescamos hasta la tarde y nos llevamos una buena cantidad de peces para cocinar durante la semana. Cuando cayó la noche, encendí una fogata para sentarnos alrededor. Mientras miraba las llamas consumiéndose frente a mí, volví a pensar en mi madre. ¿Crees que vino hoy?, pregunté al tío Teddy de repente, rompiendo el silencio entre nosotros. Suspiró antes de dar una calada a su cigarrillo. No te preocupes, Donald. Janice probablemente solo quiere asegurarse de estar bien antes de aparecer. Vendrá por aquí eventualmente, te lo prometo, aseguró el tío Teddy. Escuchar eso alegró mi ánimo por el resto de la noche. Pero, con el tiempo, tuve que recordarme a mí mismo que escuchar al tío Teddy y a mi madre adoptiva decir cosas así siempre me hacía sentir mejor. Pero la sensación siempre era temporal. Unas horas después, decidimos regresar a casa, ya que habíamos estado en el lugar de campamento durante 3 días. Eran las 12 de la madrugada cuando nos dirigimos de regreso, y lo único en lo que pensaba en el camino a casa era en la posibilidad de que mi madre estuviera esperándome al llegar, aunque sentía que era poco probable. Desafortunadamente, tenía razón. Al llegar al camino de entrada, había una mujer esperando pacientemente en el porche, envuelta en una bata de casa, dando caladas a un cigarrillo encendido. La decepción me invadió al ver que no era otra que mi madre adoptiva. El tío Teddy miró mi expresión y fue obvio para él lo que estaba pasando por mi mente.
Me dio unas palmaditas en el hombro antes de detener completamente el camión y apagar el motor. ¿Quieres empezar a bajar el equipo al sótano?, preguntó. Bajé del asiento del copiloto sin responder y agarré nuestras cañas de pescar del maletero, junto con nuestras bolsas y algunas otras cosas. Mi madre adoptiva me saludó con una sonrisa y un beso antes de que entrara a la casa. ¿Te divertiste?, preguntó mientras me pellizcaba la mejilla juguetonamente. Asentí con la cabeza y le devolví una sonrisa rápida. Fui directo al sótano al entrar. Lo primero que hice fue colocar nuestras cañas de pescar en el soporte que colgaba de la pared. Al darme la vuelta, choqué con una estantería vieja y algunos libros cayeron al suelo. Solté las cosas que llevaba y me arrodillé para recoger uno de ellos. Fue entonces cuando vi las palabras recuerdos queridos escritas en la portada con cinta adhesiva. El libro era muy delgado. No contenía muchas páginas, tal vez no más de 10 en total. ¿Recuerdos queridos?, murmuré para mí mismo antes de abrirlo. Lo primero que vi fueron 2 fotos grandes de un par de personas que no reconocí. La de la izquierda era de un joven, mientras que la de la derecha era de una joven. La foto de la chica estaba en blanco y negro. Sus edades estaban escritas debajo de las fotos, ambos tenían 18 años, al menos cuando se tomaron las fotos. Pasé a la siguiente página y vi varias fotos más pequeñas de niños mucho más jóvenes. Me tomó un segundo darme cuenta de que todas las fotos de la página eran del mismo niño, un pequeño. Algunas eran las típicas fotos escolares, mientras que otras lo mostraban jugando afuera o haciendo tareas al azar. Vi una foto de él con un gorro de cumpleaños, soplando una vela en un pastel. No parecía haber otros niños en la foto. Luego vi otra foto de este niño misterioso sosteniendo un malvavisco sobre una fogata. Tampoco había nadie más en esa foto. Cuando vi una foto del niño ya mayor, volví a la primera página varias veces hasta darme cuenta lentamente de que este niño era el joven de 18 años en la primera página. Poco después, vi una foto de él como recién nacido. Ni siquiera se veía quién sostenía al bebé. Pero había una fecha escrita debajo de la foto. 1987. Confundido, pasé a la siguiente página y vi algo que me hizo detenerme por unos segundos. Había múltiples fotos de mi madre adoptiva y el tío Teddy con ese niño pequeño, sosteniéndolo, jugando con él y disfrutando de la vida con expresiones de pura alegría en sus rostros. En una de las fotos, el tío Teddy tenía al niño sentado frente a él en una cuatrimoto. Ambos miraban hacia la cámara con amplias sonrisas. El niño no debía tener más de 6 años en ese momento. En otra foto, mi madre adoptiva estaba acostada sobre una cama mientras el niño se subía sobre ella riendo traviesamente. Pasé a la siguiente página. Ahora había fotos de una niña pequeña. Todas eran similares a las del niño, muchas fotos de la escuela primaria, junto con fotos de bebé y travesuras infantiles. Estas fotos también eran en blanco y negro. Volví a la primera página para descubrir, por supuesto, que la niña era la joven que vi al abrir el libro por primera vez. Algunas de las fechas escritas debajo de sus fotos correspondían a finales de los años 60 y principios de los 70. Lo que más me confundía eran los fondos de estas fotos. Los lugares no me resultaban familiares en absoluto. Parecía que todo esto había ocurrido en una casa diferente, tal vez incluso en otra ciudad o estado. Esto era extraño para mí porque mi madre adoptiva siempre me dijo que habían vivido en esta casa toda su vida. Además, nunca habían mencionado a otros niños aparte de mí. ¿Qué estaba pasando aquí? Al seguir hojeando el resto del libro, vi muchos recuerdos de la adolescencia. Había varias fotos del chico, ya mayor, con apariencia más masculina, junto al tío Teddy. Había muchas fotos de ellos alrededor de una fogata, riendo y disfrutando del momento. Vi una foto del chico de pie en el bosque con una escopeta, sosteniéndola contra su pecho. Mi suposición era que el tío Teddy estaba detrás de la cámara. La chica, ya más parecida a una mujer, aparecía en muchas fotos en blanco y negro con mi madre adoptiva, quien casi parecía una adolescente en ese entonces. En muchas de las fotos, la chica posaba para la cámara con diferentes vestidos. En otra foto, mi madre adoptiva abrazaba a la chica mayor,
con fuerza. Cuanto más ojeaba, más se parecían el chico y la chica misteriosos a las personas de las fotos de la primera página. Me resultó extraño que no hubiera fotos de graduación o de baile. Pero luego recordé que mi madre adoptiva nunca me permitió ir al baile de graduación. Nunca me explicó por qué. Comencé a subir las escaleras con el libro todavía en mis manos, avanzando hasta la mitad de las escaleras cuando escuché susurros. Mi madre adoptiva y el tío Teddy estaban discutiendo algo, pero no podía entender todo lo que decían porque hablaban muy bajo. Aún así, me detuve y traté de escuchar. Pude jurar que escuché cosas como: ella todavía va al hospital. ¿Cuánto falta para el bebé? Y en cualquier momento. Cuando salí del sótano, ambos dejaron de susurrar y voltearon sus cabezas hacia mí. El tío Teddy se rió. Oh, lo siento. Entré hablando con tu madre y ni siquiera me molesté en ayudar, dijo, alejándose de mi madre adoptiva. Se detuvo al verme con el libro en las manos. Su sonrisa se desvaneció y su expresión se volvió inexpresiva. El rostro de mi madre adoptiva pasó de estar levemente tenso a mostrar desconcierto. ¿Qué? Dije, mirándolos a ambos. Mi madre adoptiva forzó una sonrisa. Nada, cariño, dijo mientras se acercaba a mí, ustedes dos, terminen de descargar el camión. Antes de subir corriendo las escaleras, se aseguró de arrebatarme el álbum de fotos de las manos. Pasé junto al tío Teddy para salir por la puerta. La forma en que me miró al salir me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Durante el mes siguiente, la primavera avanzaba. La temperatura afuera iba subiendo gradualmente, lo cual era ideal para nuestras excursiones de campamento. El clima alentó al tío Teddy y a mí a visitar nuestro lugar de pesca algunas veces más de lo habitual durante el mes. Pero empecé a notar que algo no estaba bien. Durante ese mes, sentí una tensión incómoda cuando estaba con el tío Teddy. Simplemente no me sentía a gusto. Su típica actitud relajada y despreocupada parecía haber desaparecido. Seguíamos hablando y riendo como siempre, pero había más pausas incómodas. A veces, el tío Teddy parecía ausente, tan concentrado en sus tareas que juraba que se olvidaba de que yo estaba allí. Pero entonces lo entendí. Pensé en cómo él y mi madre adoptiva habían actuado cuando me vieron salir del sótano con ese libro. No entendía por qué estaban tan extraños por unas fotos. Es decir, vi las fotos y no había nada raro en ellas, entonces ¿cuál era el problema? Incluso noté un cambio sutil en mi madre adoptiva. Su típica calidez y afecto empezaron a sentirse menos genuinos. Más de sus sonrisas y saludos parecían forzados. Para mí, era como si estuviera fingiendo y ahora tuviera que esforzarse más para mostrarme a la madre adoptiva que había sido toda mi vida. Para hacer las cosas aún más extrañas, ninguno de los dos volvió a mencionar las fotos hasta unas semanas después del incidente. El tío Teddy fue el que intentó aclarar las cosas durante uno de nuestros viajes. Estábamos pescando junto al lago una vez más cuando lo mencionó de manera inesperada. Me dijo que los recuerdos que vi en el libro eran de él y mi madre adoptiva visitando a otro miembro de la familia. Los niños que vi eran sus primos, Bonnie y Blake. Eso fue antes de que te tuviéramos a ti, dijo. Esta explicación podría parecer razonable a primera vista, y tal vez la habría creído por completo si no fuera por la forma en que habían actuado con todo esto. ¿Qué pasaba con el cambio en su comportamiento? ¿Por qué se quedaron en silencio durante semanas antes de explicarlo, como si fuera algo serio para lo que debían prepararse? Cuando intenté mencionar a mi madre biológica en ese momento, él ya no fue tan empático como antes. Apenas mencioné a mi madre, creí escuchar un suspiro, como si estuviera molesto. Su expresión parecía gritar: «Deja de hablar de ella ya. Vendrá cuando tenga que venir». Sin embargo, respondió diciendo: «Donald, sé que Janice quiere verte desesperadamente tanto como tú quieres verla. Pero necesitamos darle tiempo». En ese momento, eso me frustró un poco. Estaba realmente cansado de escuchar respuestas como esa. Ella me abandonó, y luego desapareció durante casi 18 años. Exactamente qué estaba esperando.
El tío Teddy que conocía siempre parecía volver a la vida cada vez que veía a la mujer embarazada frente al hospital. Cada vez que íbamos a pescar, siempre tomaba sus binoculares y miraba hacia el hospital cada media hora, buscándola. Lograba verla casi todas las mañanas que íbamos a pescar. Tan pronto como la veía salir por esas puertas, dejaba su caña en el suelo y cruzaba corriendo el campo hacia ella. Yo siempre tomaba mis binoculares y enfocaba en ellos tan pronto como el tío Teddy la alcanzaba. La mujer solía salir frotándose su enorme barriga de embarazo. Entonces, el tío Teddy generalmente la saludaba con un abrazo. Ella le devolvía los abrazos con alegría, claramente feliz de verlo. Una vez, él se arrodilló y puso su oído en su estómago. Definitivamente está tratando de conquistar a esta mujer embarazada, murmuré para mí mismo, riendo. El tío Teddy no dudaba en abrirse con la mujer embarazada, a diferencia de cómo se comportaba conmigo últimamente. Todos sus encuentros solían durar entre 25 y 30 minutos. Realmente estaba conociendo a esta mujer. Cuando se giraba y me veía observándolos, empezaba a señalarme mientras le decía algo. Ella me saludaba con la mano y una amplia sonrisa. Yo le devolvía el saludo con una sonrisa forzada, aunque educada. Cuando el tío Teddy y yo regresamos a casa después de uno de nuestros viajes una noche en particular, no sabía que me esperaba una noticia emocionante. Estábamos entrando en el camino de entrada, y mi madre adoptiva estaba esperando en el porche, como siempre. Pero esta vez corrió hacia el lado del pasajero del camión antes de que siquiera nos detuviéramos por completo. Con una sonrisa genuina y radiante en su rostro, abrió la puerta y casi me sacó del asiento de un tirón. Me abrazó de inmediato mientras decía: «Ella vino. Ella vino». Sabía a qué se refería de inmediato. Pero estaba tan atónito por la emoción que apenas podía creerlo. «¿Qué?», balbuceé. «¿Está en la casa?». No respondió, ya que estaba demasiado ocupada emocionándome mientras me guiaba hacia la puerta principal. Desafortunadamente, mi madre no estaba en la casa. Pero sí había venido más temprano buscando verme. Aparentemente, mi madre había llegado unas horas antes, alrededor de las 6 o 7 de la tarde. Sigue siendo una mujer joven y hermosa, apenas ha envejecido, dijo mi madre adoptiva con admiración. Mi madre adoptiva la había invitado a entrar y conversaron. Le hizo muchas preguntas sobre dónde había estado y qué había estado haciendo todo este tiempo. En medio de su conversación, a mi madre adoptiva se le ocurrió la idea de sorprenderme con la llegada de mi madre. Así que intentaron esperarme hasta que regresara. El problema fue que mi madre actualmente vivía en un refugio para personas sin hogar, y todos los que vivían allí tenían que regresar a cierta hora. De lo contrario, corrían el riesgo de perder su lugar y ser expulsados por la noche. Aunque mi mente y mi alma estaban llenas de alegría, la parte lógica de mí seguía activa, todavía sin hogar después de casi 20 años. Mientras mi madre adoptiva me contaba estas cosas, no podía evitar hacerme preguntas internamente. Al mismo tiempo, no quería arruinar un momento tan emocionante como este ni parecer menos emocionado de lo que realmente estaba. Después de tantos años deseando verla, finalmente estaba a punto de conocerla. «Te dije que tarde o temprano se pondría en contacto contigo», dijo el tío Teddy, con una sonrisa de satisfacción. Tanto el tío Teddy como mi madre adoptiva sugirieron que visitara el refugio al día siguiente para ver a mi madre. Después de hablar durante horas con mi madre adoptiva sobre esto, me fui a la cama. Apenas podía dormir de la emoción. A la mañana siguiente, me sorprendió ver que mi madre adoptiva y el tío Teddy ya estaban despiertos y preparándose para salir. El tío Teddy estaba llevando algunas cosas del sótano a su camión, mientras mi madre adoptiva estaba en el armario de su habitación buscando algo. Pensé que planeaban ir al refugio conmigo, pero cuando me vestí y les dije que estaba listo, me sorprendió descubrir que no iban a acompañarme, al menos no de inmediato. Teddy y yo tenemos unos mandados que hacer, y comenzaremos llevando estas cosas que ya no usamos a la casa de empeño. Nos encontraremos contigo allí, no tardaremos mucho, explicó mi madre adoptiva. Me dijo que tomara el autobús hasta el refugio y me aconsejó salir un poco antes que ellos porque aún estaban cargando el camión con cosas. En realidad,
Hubiera preferido que todos nos presentáramos juntos ante mi madre, ya que pensé que sería la reunión perfecta. Pero estaba demasiado emocionado para preocuparme o protestar. Finalmente estaba a punto de conocer a mi madre biológica, y eso era lo único que tenía en mente. Caminé hacia la estación de autobuses y tomé uno que seguía una ruta que incluía el nombre de la calle que había guardado en mi teléfono. Cuando me bajé del autobús, supe de inmediato cuál era el edificio al que debía dirigirme, señalado por la pequeña fila de personas que estaban paradas afuera. Crucé la calle apresuradamente y entré por las puertas dobles que estaban no muy lejos de la fila. Luego caminé por un pasillo brillantemente iluminado hasta llegar a la recepción, donde una mujer mayor estaba detrás del mostrador. Le dije que estaba allí para visitar a una mujer llamada Janice Edwards. Ella buscó en su computadora y luego me miró confundida. No parece que haya nadie aquí con ese nombre. Confundido, pregunté. ¿Estás segura? ¿Podría revisar de nuevo? Hizo exactamente eso y luego volvió a mirarme, negando con la cabeza. El resultado fue el mismo. La presioné para que revisara unas cuantas veces más, pero nada cambió. Ahora completamente desconcertado, salí del edificio y marqué el número de mi madre adoptiva para ver si había cometido algún error, tal vez fui al refugio equivocado o algo así. Pero cuando marqué su número, no obtuve respuesta. Intenté llamarla unas cuantas veces más. Aún nada. Entonces intenté con el tío Teddy. Tampoco respondía su teléfono. Maldita sea. Grité frustrado. Uno de los hombres sin hogar que estaba acostado en la acera se giró y me miró. Después de quedarme allí unos 20 minutos más sin poder comunicarme con mi madre adoptiva ni con el tío Teddy, decidí tomar un autobús hasta el hospital cerca del lago donde íbamos a pescar. Ellos nunca dijeron exactamente a dónde más iban, y en mi desesperación por obtener respuestas pensé que tal vez se habían detenido allí o, al menos, en nuestro lugar de campamento por alguna razón en particular. Cuando el autobús se detuvo frente al hospital, bajé de un salto y marqué el número de mi madre adoptiva nuevamente mientras pasaba corriendo junto al edificio en dirección al lago. Al acercarme al cuerpo de agua, parecía que había algo flotando en la orilla. Cuando mi llamada fue al buzón de voz una vez más, colgué y metí el teléfono en mi bolsillo. Había algo rojo emanando de lo que fuera que estaba en el agua. En ese momento mi corazón comenzó a acelerarse. La repentina adrenalina me empujó aún más cerca del lago. Parecía una persona flotando. Al llegar al lago, casi grité, ya que lo que estaba en el agua era exactamente lo que pensaba, una persona muerta flotando de lado. Parecía ser una mujer, a juzgar por el cuerpo y el cabello largo que flotaba en la superficie del agua. El cuerpo giró un poco, revelando un abdomen desgarrado y mutilado. El vientre de esta joven mujer había sido abierto de par en par, dejando que numerosos vasos sanguíneos y órganos reproductivos se extendieran entre la turbia nube roja que envolvía su cuerpo. Cuando pensé que vi un cordón umbilical flotando entre la nube sangrienta, me di cuenta de que esta mujer había estado embarazada. Alguien se había llevado a su bebé. Vi su rostro y pensé que esta mujer me resultaba familiar. Tan pronto como me di cuenta de quién era, el grito que había reprimido salió a la superficie. Saqué mi teléfono celular y marqué el 911 mientras corría de regreso al hospital. Capté la atención de todos en cuanto entré corriendo al hospital gritando al teléfono, dándole al operador al otro lado todos los detalles que pude reunir. La mujer detrás del mostrador corrió hacia mí de inmediato, suponiendo que estaba herido y necesitaba atención. Su expresión de pánico se transformó en puro terror cuando le conté lo que flotaba en el lago afuera. Escuché a algunas personas en la sala de espera alarmarse. Luego, varias enfermeras del área de maternidad llegaron rápidamente al lugar. Todas me escucharon describir a la mujer que flotaba en el lago y, en cuestión de segundos, muchas de ellas pudieron hacerse una idea mental. Es Lisa. Ese nombre se propagó rápidamente entre el pequeño grupo de enfermeras. Muchas comenzaron a llorar cuando les dije que el bebé le había sido arrancado. Era la mujer embarazada con la que el tío Teddy había estado relacionándose durante meses. Según algunas de las enfermeras, su fecha de parto estaba muy cerca, probablemente a semanas de distancia.
El hecho de que estuviera tan cerca de dar a luz después de tantos meses de anticipación hacía que la situación fuera aún más devastadora. La policía llegó en poco tiempo. Tan pronto como lo hicieron, los dirigí hacia el cuerpo y regresé corriendo al edificio. No podía volver a ver esa escena. Después de hablar con el personal del hospital, me llevaron a la estación de policía para interrogarme. Me preguntaron dónde estaban mis padres. Les dije que mi tutora era mi madre adoptiva y que mi tío vivía con nosotros. Les expliqué que no sabía dónde estaban, ya que había estado intentando contactarlos sin éxito. Uno de los detectives marcó el número de mi madre adoptiva. Luego intentó comunicarse con el tío Teddy. Ninguno respondió. Incluso después de llamar varias veces. ¿A dónde fueron los dos?, pensé. Después de que fallaran los intentos de comunicarse con ellos por teléfono, los detectives pidieron mi dirección. El detective que me interrogaba envió a alguien más a visitar mi casa. Poco después, ese detective recibió una llamada. Le informaron que mi casa estaba en llamas. Cuando colgó el teléfono y me dio la noticia, me derrumbé. ¿Qué demonios está pasando hoy? Sollocé. El detective se acercó para consolarme. A pesar de mi estado emocional en ese momento, me hizo unas cuantas preguntas más. ¿Qué te llevó al hospital en primer lugar? Le conté sobre mi visita al refugio para personas sin hogar en busca de mi madre biológica y cómo la mujer en la recepción me dijo que no encontró a nadie con ese nombre en el sistema. Luego le expliqué que fui al lago para buscar a mi madre adoptiva y al tío Teddy, ya que no podía comunicarme con ninguno de los dos. Me preguntó cuál era el nombre de mi madre biológica. Janice Edwards, sollocé. Se levantó de su silla y salió de la habitación, dejándome solo. Me quedé allí durante aproximadamente una hora, atrapado con nada más que mis pensamientos. El detective volvió y asomó la cabeza por la puerta entreabierta cada 20 minutos para comprobar cómo estaba. Finalmente regresó, abriendo la puerta por completo con un suspiro de decepción. La expresión en su rostro hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza de nuevo, ya que sabía que venían más malas noticias. Llamamos al refugio para personas sin hogar que visitaste, y efectivamente no tienen registros de ninguna Janice Edwards alojándose allí, comenzó. Y después de una búsqueda exhaustiva en muchas bases de datos, es lógico concluir que una mujer llamada Janice Edwards, en este municipio, nunca existió.